Hola, gracias por llegarse al canal. Mi nombre es Melanie y soy artista visual y en este espacio me interesa hablar de las artes visuales y los procesos artísticos. Este es un video que forma parte de la lista de reproducción de cómo presentarse a convocatorias de arte. Es una lista de reproducción que creé para compartir con ustedes diferentes conocimientos y experiencias que adquirí en convocatorias de arte. Hoy quiero que veamos el statement de artista o declaración de artista, algo que seguramente escucharon hablar y que muchas veces se percibe como un texto muy importante para el artista. Si no estoy mal, porque encontré poca información sobre los inicios del statement, el statement es bastante reciente como forma de comunicación artística, surge en los años 90. Supongo que es un derivado de lo que antes se conocía como manifiestos de artista, solo que en este caso sería de una manera individual. Mientras que los manifiestos representaban a un grupo de artistas, el statement o declaración de artista habla por el artista en sí mismo. Es un texto que intenta o pretende poder comunicar los fundamentos de la producción del artista, demostrando, por un lado, que este artista es consciente del trabajo que está llevando a cabo y por el otro, vendría a demostrar un vínculo genuino del artista con la obra porque la persistencia o la insistencia sobre una temática de alguna manera demuestra ese interés genuino entre el artista y su producción. El statement se vuelve importante porque la valoración del arte también se hace a partir de la palabra. Ya en una oportunidad, en un video, habíamos hablado del texto de obra y cómo el texto de obra puede realzar o hacer que le demos más importancia a ciertas características de una obra que quizás nosotros como espectadores dejamos en segundo plano. En el statement pasa lo mismo. Es como si señaláramos un estilo de creación, un hilo conductor, ponemos en palabras el propósito de lo que hacemos y demostramos esa vinculación sobre nuestras diferentes producciones. Entonces, por todo esto es que a veces el statement puede entenderse como un reto, incluso para algunos artistas puede entenderse como una carga, pero créanme que se puede escribir un statement sin morir en el intento. Así que ahora vamos a ver cómo escribir un statement. Lo primero que hay que decir es que no hay una única forma de escribir un statement y que el statement que escribamos se puede ir modificando a lo largo del tiempo. Como dijimos, en resumen, el statement habla del artista, su visión y su práctica del arte y se entiende que esto puede ir cambiando con el tiempo. Entonces, esta es la primera razón por la que no tenemos que intimidarnos ni presionarnos por el statement. Sabemos que a medida que como artista vayamos desarrollando la producción, vayamos evolucionando o cambiando, el statement se va a ir modificando y adaptando a nuestra producción de manera contemporánea, actual. Entonces, algo fundamental que se necesita para hacer un statement es la producción. Hay que producir y mucho. Porque el statement es la combinación entre lo que venimos trabajando anteriormente y lo que queremos desarrollar en un futuro. Y para eso hay que ver qué patrones se repiten tanto en el proceso creativo como en el nivel conceptual y en la obra misma. Dicho de otras palabras, tanto en el nivel intelectual o pensamiento como el formal y el de creación o el de proceso. Entonces, estos puntos de conexión que nosotros hallemos serán los que nos podrían ayudar a constituir nuestro statement. Digo que podrían ser porque hay artistas que son completamente disruptivos en lo que significa un statement. Entonces estos artistas terminan tomando otras formas de comunicar, como por ejemplo un poema. Un poema puede ser un statement, o una instrucción, un instructivo puede ser un statement, siempre y cuando el artista le dé la categoría de statement y lo presente
como un statement. Por ejemplo, afirmaciones. Yo no me recuerdo el artista porque fue hace mucho tiempo, pero una vez leí un statement que eran todas afirmaciones negativas. No sé, decía, mi arte no es tal, mi producción no es tal, no es tal. Y esa también es una forma un poco disruptiva de crear un statement. Entonces, tenemos primero la producción y ahora viene el análisis. Generalmente los statements responden a las preguntas qué, cómo y para qué. Que esta sería una forma convencional, por así llamarlo de alguna manera, de escribir un statement. Serían qué hago, cómo lo hago y para qué hago lo que hago. Entonces, más o menos, esa es la estructura a la que yo quiero ayudarles a responder en este video. Y para eso, el análisis que nosotros tenemos que hacer de nuestra producción es sumamente importante. Es decir, cuando nosotros nos tenemos que sentar enfrente de la obra, nos sentamos, miramos la obra o miramos una fotografía de la obra, de las obras, hay que observar sin juzgar. A veces los artistas tenemos la costumbre de volver a la obra o a la producción para decir, bueno, no sé, esto tendría que haberlo puesto de otro color, o acá tendría que haber puesto otro tamaño, o el marco tendría que haber hecho un marco completamente distinto, haber trabajado esto en otro material. Y la idea de este análisis, por lo menos para crear el statement, no tiene que ver con juzgar, sino que tiene que ver con ayudarnos a reflexionar sobre las decisiones que tomamos a la hora de hacer la obra, ya sean pensadas o intuitivas. Entonces podemos hacernos ciertas preguntas, más allá del qué, cómo y para qué, para empezar a desarrollar, ya sea de manera escrita, mucho mejor si ustedes las pueden ir escribiendo, como, no sé, en el pensamiento, cuando uno empieza a pensar mucho, por ahí se enreda, por eso yo sugiero escribir, haciendo una reflexión escrita. Y algunas de las preguntas que nosotros nos podemos hacer son, por ejemplo, ¿cómo empezaste a hacer estas obras? ¿Cómo se te ocurrió esta obra? ¿De qué material son y cómo están hechos? ¿Cómo trabajás? ¿Qué herramientas usás? ¿En qué tiempo trabajás? ¿Por qué elegiste ese nombre para las obras? ¿O por qué elegiste no nombrar esas obras? ¿A qué se parecen las obras? ¿Qué te impacta de ese gesto artístico? ¿A qué conclusión llegaste después de hacer ese producto artístico? Si pudieras, por ejemplo, resumir tu trabajo en una frase, en unas palabras, ¿qué palabras serían? ¿De qué no se trata tu arte? ¿Qué conceptos, ideas o formas nunca tendría tu arte? Y también podemos hacer esta pregunta de manera positiva, ¿de qué sí trata tu arte? ¿Qué conceptos, ideas o formas siempre tendría que tener tu arte? ¿Para quiénes haces lo que haces? ¿De qué manera tu arte puede ayudar al otro? ¿Qué es lo que te llamó la atención antes de crear la obra? Estas preguntas son totalmente orientativas. Uno puede hacerse más preguntas sobre la obra, sus procesos y el impacto que buscan los demás, y después ir sacando en limpio hasta que el statement te quede más reducido. Yo la primera vez que me lancé a escribir mi statement y encontré esta formulita del qué, cómo y para qué, me senté y intenté responderlas, obviamente. Intenté responder qué hago, cómo hago y para qué lo hago. Y bueno, básicamente quedé en un stand-by. Fue como querer tener una respuesta de inmediato. Y bueno, lo dejé. Y con el tiempo y pensando, llegué a la conclusión de que hacer eso
es como querer hacer fuego sin leña. Nos falta por ahí, o yo sentí que me faltaba la materia prima, que son todas estas reflexiones que tenemos de la obra antes de querer encasillarlas en estas 3 preguntas. Yo sentí en ese momento que me faltaba de reposo para reflexionar y me tomé ese trabajo de sentarme, mirar la obra, empezar a responder preguntas, a hacerme preguntas. Y después cuando me senté a intentar responder qué, cómo y para qué, no era una cuestión tanto de contestar estas preguntas, sino de hacer una síntesis de lo que ya tenía escrito. Y entonces esto me parece muy importante transmitirlo, de poder escribir para expresarse y con eso que nosotros tenemos escrito, en lo que nos expresamos genuinamente, empezamos a elaborar un texto que puede tener otra funcionalidad. La primera función que tiene este texto de expresarnos, además de expresarnos, es de poder reflexionar sobre la obra, y después podemos llevar esa reflexión a un texto que sea más utilitario, que lo utilicemos como statement. A eso me refiero con utilitario. Quizá no esté bien dicha la palabra, pero en fin, creo que ustedes me van a entender. Y algo que quiero aprovechar para recomendar es escribir mientras uno está produciendo, o de última grabarse hablando mientras uno produce, o escribir cuando uno termina de producir. En todo caso, escribir en lo que uno piensa, en otras perspectivas, en escribir los errores, escribir los aciertos, o también escribir si uno no pensó en nada. Eso nos puede ayudar un montón. El hecho de poder producir esquivando todo tipo de pensamiento es una práctica meditativa. Si siempre hacen lo mismo, es bueno que sean conscientes de que cuando ustedes producen, están meditando. Entonces ese simple gesto de darse cuenta en la producción de observar sus pensamientos y poder registrarlos, creo que les van a ayudar muchísimo a poder expresarse después en este tipo de textos en los que a lo mejor sentimos una presión más grande porque estén bien hechos, digamos, entre comillas bien hechos, ¿no? Creo que nada va a mejorar esa palabra un poco más genuina que se nos viene a la mente que un texto escrito mientras estamos produciendo, pero tampoco creo que no se pueda analizar una obra desde estas perspectivas de la que no se haya escrito nunca. Simplemente considero que es diferente y creo que está bueno que ustedes puedan probar ambas si están en este camino de la escritura y del statement. Y estoy segura que escribiendo estos análisis van a poder sacar muchísima información, y es a partir de ahí que es mucho más fácil poder responder a las famosas preguntas qué, cómo y para qué. Entonces la receta que a mí me funciona y que yo puedo ofrecerles es la siguiente. Primero, producir mucho. Segundo, analizar la obra. Escribir siempre que se pueda. Y con todo lo escrito, intentar ordenar esa información teniendo en cuenta que el statement incluya el qué hacen, el cómo lo hacen y el para qué lo hacen. Otras recomendaciones que les puedo dar es que por ahí en aspectos más concretos no hay una regla exacta de cómo hacer un statement. En sus portfolios o en sus páginas web utilicen la cantidad de palabras o caracteres que quieran y que crean correctos. En cuanto a las convocatorias, seguro tendrán que hacer un resumen según lo que digan las bases y condiciones. Generalmente tiene un límite de palabras si es que te lo piden. Y si aceptan mi sugerencia,
para mí un statement hecho es uno que sea corto de leer, fácil de leer y que se utilicen palabras que expandan a la obra. A veces queremos poner en un statement cosas que son demasiado puntuales, que eso está bien, porque de eso se trata un statement, de tener un texto que te diferencie de otros artistas, pero cuando ya somos muy meticulosos y ya cerramos mucho la obra, eso nos puede dificultar las obras que vayan a acompañar ese texto, nos puede limitar de alguna manera. Pero como les digo, el texto se puede ir cambiando a medida que ustedes van creciendo como artistas. Otra recomendación que les puedo dar es que sean auténticos, usen sus palabras, porque verdaderamente se nota cuando ustedes tienen una forma de escribir y una forma de hablar diferente. Entonces, una persona que lee sus textos, que lee su statement, o cualquiera de los textos, y luego los conoce en persona y hablan completamente diferente, siente ahí una incoherencia que no siempre está que no está buena, porque el statement es un texto que habla de su identidad artística, básicamente, y de sus procesos. Entonces está bueno que eso tenga coherencia. Otra de las cosas que les puedo recomendar es que se animen a probar, porque intentando en algún momento seguro van a dar en el clavo. Y otra cosa es que sean sinceros con ustedes mismos primero y con el resto después. A veces por querer tener un texto súper elaborado terminamos adaptando estilos que no son los propios, y créanme que las personas no van a juzgar el tipo de texto o la estructura o si está el qué, el cómo y el para qué. Eso es una estructura o una estrategia para que ustedes puedan armar sus statements, pero el espectador no se va a andar fijando si tiene esta estructura. El espectador o el lector simplemente va a querer saber en dónde se origina toda su producción para entenderlos más, para poder empatizar con ustedes, y porque así de curiosos somos las personas. no es nada personal. Ahora que ya vimos qué es un statement, un poco de su origen, para qué sirve, vimos una pequeña guía que les puedo ofrecer para comenzar a elaborarlo y acabamos de nombrar algunas recomendaciones. ¿Qué sucede si siento que no tengo los suficientes antecedentes para hacer un statement? O si estoy cambiando por completo mi forma de producir y me siento en un punto cero. En realidad no pasa nada. Como mencioné antes, nosotros cambiamos constantemente y con esos cambios nuestra obra también lo hace, lo que implica que nuestra forma de comunicarnos y hasta nuestro propósito pueden transformarse. A mí me molesta cuando veo a personas o artistas que insisten que si no tenés un statement perfecto, las puertas del arte se te cierran, y esto no es así, no es cierto en absoluto. Uno puede seguir creando y seguir produciendo de la misma manera. De hecho, en todas las convocatorias en las que me presenté, rara vez me pidieron un statement de forma así estricta. Lo que por ahí suelen pedir más es el enfoque que tienen de la producción en ese momento o una descripción de sus proyectos, pero le suelen dar más importancia a las obras o a los proyectos que ustedes están presentando en ese momento, ¿sí? Más que a una declaración por ahí personal. Yo sinceramente, todas las veces que participé en una convocatoria fueron, no sé, raras veces que así estrictamente me pidieron el statement, y es por eso que en un principio pensé en omitir este tema. Pero bueno, me incomoda ver cómo algunos artistas o personas venden sus cursos con una idea de que si no tenés un statement no podés participar de ciertos espacios, lo cual es completamente falso. Yo quería aprovechar este espacio para poder aportar
una visión diferente y más tranquila sobre el asunto y, por supuesto, compartir lo que sé para quienes deseen hacerlo. Lo que realmente considero fundamental es escribir y reflexionar sobre nuestro proceso creativo, porque esa escritura nos puede servir como base para seguir desarrollando nuestro trabajo. Es como tener, los ingredientes de una receta para hacer cierta comida y que luego ustedes puedan usar esos ingredientes para hacer otra comida distinta. Espero que me hayan entendido. Esos textos pueden quedarse ahí como notas, como cuadernos de consulta para ustedes mismos. Creo que lo mencioné en otro video. Muchos artistas se expresan mejor a través de la imagen. Por eso somos artistas. Y si el texto por ahí a veces resulta complicado, o si alguien siente que no quiere escribirlo, es súper válido pedir ayuda a un amigo escritor, a alguien que sea bueno con la escritura, o inclusive contratar a alguien que los pueda ayudar a darle forma a su statement. Y para ir cerrando, puedo decir que el statement del artista es una herramienta para reflexionar sobre nuestra práctica y para poder comunicarla de manera más clara, aunque no es un requisito indispensable para todos los artistas ni para todas las convocatorias. Lo importante es que, a través de la producción constante y la reflexión sobre nuestra obra, podemos encontrar los elementos que definen nuestro trabajo para afianzarnos más como artistas. No se trata por ahí de cumplir con una estructura rígida, sino de ser auténticos y sinceros con nosotros mismos y de utilizar el statement como un recurso que nos ayude a entender y a conectar con nuestro arte de una manera más profunda. Espero que no tomen el statement como una carga, sino como una oportunidad de seguir creciendo y evolucionando como creadores. Algo que me olvidaba y que quiero añadir como un datito de color, en las convocatorias, dependiendo del perfil de la convocatoria, ustedes pueden no modificar abruptamente el statement, pero sí, si ustedes piensan que su producción tiene afinidad con la convocatoria, traten de priorizar en el statement que escriban, resaltar esos aspectos que son más afines a las convocatorias. Voy a poner un ejemplo. Si el statement que ustedes tienen habla de la familia y del trabajo y de la política, entonces, y la convocatoria es de la familia, bueno, uno de los aspectos de su statement es la familia, entonces es afín. Traten de que en el statement que presenten desarrollen mucho más este concepto de la familia que el del trabajo y el de la política. Espero que el ejemplo no se los haya enredado más todavía. Así que bueno, eso es todo lo que tengo por hoy. Espero que este video les haya gustado y que les sirva para que puedan crear sus statements a quienes quieran hacerlos. Si hay algún artista por ahí a quien se le complican estos temas, quiero recordarle que siempre como artistas, como creadores, que el concepto, lo que ustedes quieren decir, ya está en la obra. No es que les falte un statement y no es que no tienen nada para decir. Ustedes ya lo tienen y ya lo comunican a través de la obra. Se trata de ponerle palabras a eso que ustedes ya tienen, a eso que ustedes ya transmiten y no hacer algo completamente diferente. Así que les animo a seguir creando y a seguir escribiendo desde un lugar más lúdico para que cualquier escrito o presentación que deban hacer sea una oportunidad para expandirse y no una carga. Les mando un abrazo grande y espero que estén muy bien. Chao, chao.